Bueno, vamos a empezar ahora a hablar de lo que sería la API REST. Antes de empezar, voy a mencionar que la API REST de este framework está configurada como Slim Framework. Si alguien quiere profundizar o si ya conoce Slim Framework, pues básicamente puede saltarse todo esto, todo el video, si ya conoce Slim Framework, y ya podrá utilizar perfectamente la API REST. Utiliza la versión 3 de este framework que está acá. Ahora, para aquellos que, por ejemplo, nunca hayan utilizado en su vida una API REST, puede ser que se les resulte un poco raro ciertas cuestiones que vamos a ver aquí. Por ejemplo, nosotros cuando nos venimos de PHP puro, limpio, y no hemos trabajado nunca con un framework o directamente nunca hemos utilizado peticiones API REST, nada más conocemos dos tipos de peticiones, que son las peticiones GET y las peticiones POST, que en realidad esas son las peticiones puras. Pero hay otros dos tipos de peticiones más, y entre las cuatro posibles, que son GET, POST, DELETE y PUT, cada una tiene un concepto específico. ¿A qué me refiero con concepto? Que ahora las peticiones GET para nosotros, si bien cualquiera de estas peticiones sirve para enviar datos, las peticiones GET tenemos que tratar de usarlas solamente para solicitar información. Las peticiones POST las tenemos que utilizar para crear información, por ejemplo, insertar algo en una base de datos. Las peticiones DELETE serían para borrar información y las peticiones PUT serían para actualizar elementos o por ponerlo así, actualizar cosas en una base de datos, hacer un update. Esos son los cuatro conceptos, cada uno asociado a cada una de estas peticiones. Ahora, PHP solamente reconoce de forma pura a dos tipos de peticiones, que son las peticiones GET y las peticiones POST, porque nosotros nada más conocemos estas dos variables que ya sabemos qué hacen y cómo tratarlas. Las peticiones DELETE y las peticiones PUT se manejarían de una forma similar, pero sin utilizar estas variables globales. Ya vamos a ver cómo se utiliza todo esto. Y está esto que sería map, que no es un tipo de petición más, sino que es un híbrido entre GET y POST. Ahora, vamos a entrar directamente a la carpeta API y en la carpeta API estará este fichero index.php, que es el que les estoy mostrando ahora mismo. Básicamente aquí lo que estoy haciendo es que el modo debug, cuando esté activo, nos va a reflejar muchísima más información cuando tengamos respuestas. Cuando no esté activo no va a reflejar ningún tipo de información. Esta información la vamos a ver desde la consola de JavaScript generalmente, si estamos utilizando API REST para hacer peticiones AJAX. Se incluyen cada uno de los tipos de peticiones que están separados por archivo. En la carpeta HTTP dentro de la carpeta API. En DELETE solamente vamos a encontrar peticiones DELETE. En GET solamente peticiones GET. En MAP solamente peticiones de GET o POST. En POST solamente peticiones POST. Y en PUT solamente peticiones PUT. Muy bien. Ahora, luego de esto lo único que se hace es que se carga la API REST. O sea, se pone a funcionar. Bueno, esto es la estructura de cómo está funcionando el esquema, el esqueleto de la API REST. Ahora vamos a ver su uso. Por ejemplo, vamos a entrar directamente a API. Si entramos aquí vamos a ver que no nos genera un 4.4 personalizado, sino que sale otra pantalla. Es esta de que igual no se consiguió nada, pero no es la misma que nos genera el framework. Esta pantalla la está generando Slim Framework y esto sale porque no se ha definido ninguna ruta en la API REST que tenga que ver con esto. Por ejemplo, ¿cuál sería la ruta en la cual nosotros estamos entrando? Nosotros estamos entrando en esta ruta, en ese slash. Eso es una ruta. Si yo coloco algo, esto sería otra ruta. Algo 2, esto sería otra ruta. Bien, bueno, vamos a ver un ejemplo real. Para ello vamos a utilizar map. Primero, vamos a entrar en map y aquí vamos a conseguir un pequeño ejemplo comentado. Entonces, vamos a copiarnos eso, lo pegamos aquí y aquí vamos a dejar esta ruta que está acá. Vamos a borrar esto. Bien, no vamos a instanciar ningún modelo ni nada y simplemente vamos a devolver un arreglo, el cual va a tener nombre Brian, por poner algo. Eso es un arreglo y lo estamos devolviendo acá. Ya ahorita voy a explicar qué es lo que estamos haciendo aquí. Si de momento volvemos a entrar, seguimos viendo el mismo problema, pero si ahora entramos en example, ahora vemos esto que es un JSON. Esto tiene formato JSON y nos está devolviendo, básicamente nos lo está devolviendo esto. Si hacemos un return response y recargamos, vemos que también lo devuelven y sería mejor que utilicemos un return. Muy bien, para siempre estar retornando algo. Ahora, ¿qué es esta sintaxis? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Por qué está saliendo lo que está saliendo? Puede ser que sea un poco enredado para aquellas personas que jamás han utilizado una API REST. Bueno, básicamente aquí estamos llamando a app, que es un objeto.
Ese objeto tiene este método que se llama map, tiene otros métodos que son el método get, el método delete, el método post y el método put. En este caso map básicamente acepta tres parámetros que no son los mismos que aceptan get y delete y post y put. Estos tres parámetros van en el siguiente orden. El primero son las peticiones que queremos aceptar para este. En este caso, map no es una petición, no es un tipo de petición. Map es un híbrido entre get y post. Es decir, nosotros podríamos acceder hasta acá haciendo directamente una petición post y una petición get también. Ahorita mismo no vamos a ver bien la diferencia. Cuando estemos trabajándola como Ajax sí la vamos a ver. Muy bien, entonces de momento nosotros estamos accediendo a esta URL y estamos entrando acá a API example. Ese sería el segundo parámetro. Lo estamos haciendo por get, por lo que es válido esto y se muestra esto que está acá. Y el tercer parámetro sería un callback aquí, que básicamente es una función anónima que tiene dos parámetros, request y response. Response es un objeto que nosotros estamos manejando aquí que sirve para manejar la respuesta. Y request es para manejar todo lo que serían las peticiones, que eso lo vamos a usar más adelante cuando estemos trabajando con las variables que podamos pasar por la API REST. Y esto, bueno, es un método del objeto response que básicamente lo que hace es que transforma un arreglo en un JSON. Eso es todo lo que hace. Y no solamente lo transforma en un JSON, sino que, bueno, aquí directamente no se ve, pero nos manda un header directamente donde establece que la respuesta que se esperó fue de tipo JSON. No solamente lo despliega en pantalla y ya. ¿Ok? Los JSON simplemente son arreglos que podemos transformar en este formato para que otro lenguaje lo interprete y lo convierta en un objeto o un arreglo y se pueda manipular desde allá, por ejemplo desde JavaScript. No necesariamente tiene que ser JavaScript, puede ser cualquier otro lenguaje que acepte JSON o que tenga una librería de JSON. Bien, bueno, si yo cambio esta ruta, por ejemplo coloco esto, si yo entro aquí otra vez me dice que no existe más la ruta. Y si entro aquí, fíjense que ahora ya no me da el error porque la ruta principal ahora es esta que está acá y es una ruta de tipo get. Si coloco básicamente otra cosa, pues aquí evidentemente va a aparecer eso. Y listo. Pero fíjense que si yo coloco un slash al final, ya esto es otra ruta distinta a esta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque puede tender a confundirnos simplemente por ese slash y que no nos carguen las cosas. Si aquí yo coloco un slash, entonces yo también tendría que colocar un slash aquí para que esto funcionase. Pero este slash usualmente se utiliza cuando yo voy a escribir otra cosa acá, no dejarlo así solo y ya. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos cómo más o menos se acceden a los elementos en la API REST. Ahora vamos a ver la primera funcionalidad, que sería la propia de la API REST, y luego vamos a ver la adaptación de esta tecnología al framework para utilizar peticiones Ajax. La primera adaptación es esta. Bueno, yo me voy a ir a htdocs y voy a crear una carpeta. Esta carpeta se va a llamar test y la voy a colocar acá. Bueno, voy a abrirla desde acá directamente. Test, seleccionar carpeta, cierro acá y aquí voy a crear un fichero que se llama index.php. Vamos a entrar directamente allí, bien. Vamos a entrar desde otra pestaña. Hagan esto para que vayan conmigo. Creen una carpeta test y creen allí un archivo index.php. Luego de haber hecho eso, vamos a hacer una petición hasta esta ruta que está acá. Ahora, nosotros estamos trabajando en el mismo servidor, ¿verdad? Pero estamos trabajando en rutas distintas. Y esto que yo voy a hacer aquí también va a funcionar imaginándose que, por ejemplo, esta página que está acá está en un hosting y esta página que está acá está en otro hosting y queremos conectar la información entre ellos dos de alguna manera. Para ello siempre necesitaríamos utilizar una API REST en donde este que está acá le va a solicitar información a este que está acá, que este es el que realmente tiene la API REST. ¿Cómo solicitamos la información? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si yo quiero solicitar la información de esta ruta, yo sé que esta ruta que está acá solamente se me va a mostrar cuando yo haga una petición de tipo GET. Entonces yo tengo que hacerle una petición de tipo GET desde PHP a esta que está acá. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a hacer acá PHP. Por ejemplo, aquí vamos a crear una variable respuesta. Y vamos a utilizar file get contents. Y esto básicamente lo único que hace es que hace una petición get a una URL. ¿Cuál va a ser esa URL? Esta que está acá.
nosotros hacemos esto. Bueno, evidentemente lo colocamos entre comillas y hacemos un var dump de respuesta. Bien, ahora si yo recargo acá, fíjense que aquí me dice esto que está acá, me estoy obteniendo una respuesta, pero estoy obteniendo una respuesta distinta a la que está acá, pero estoy obteniendo una respuesta. Y ya vamos a ver por qué estoy obteniendo esta respuesta. ¿Qué es esto que está acá? Vamos a fijarnos que ahora en Ocarina Framework, en la API, se ha creado un archivo que se llama logs.log. Esto básicamente lo que me está diciendo es que se ha intentado extraer información de forma externa a nuestro servidor. También va a funcionar cuando se intente meter información de forma interna a nuestro servidor. ¿Por qué esto está funcionando así? ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué pasa si hay un agujero de seguridad? Bueno, vamos a hacer esta explicación. Imagínense esto. Voy a entrar directamente acá porque esto es un tema de seguridad y tienen que saberlo. Yo tengo este registro que está acá. Este registro manda una petición POST a la API REST. Y yo como sé cuáles son los datos que esto le manda a la API REST. Yo simplemente me voy a inspeccionar el elemento y veo cada campo de forma individual. Por ejemplo, esto es una variable user que yo sé que como el formulario mande una petición POST, que aquí mismo no se ve, pero se ve desde el JavaScript, porque si yo le doy ver código de fuente y me voy a register, vamos aquí a el .js, aquí está, a register.js, veo que el tipo de petición que se hace es de tipo POST y se está haciendo hasta esta URL que está acá, y la data que se está mandando son los names que están en este formulario. Entonces ya yo sé que él hace una petición POST y la hace a esa ruta que está aquí, a API Register. Ahora, si yo tengo esa información y veo que está utilizando una API REST, o no necesariamente tiene que estar usando una API REST, puede estar apuntando un fichero index.php o register.php, puede haber un enorme agujero de seguridad. ¿Por qué? Porque yo, al saber cada uno de los elementos que están acá, inspeccionando cada uno, sé las variables que se van a estar controlando internamente en el servidor. Esto es un ataque que se puede hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo agarrar y crear en un bucle una petición CURL de tipo POST para que se envíen datos a esto que está acá, y se van a enviar infinitos datos y voy a sobrecargar la base de datos de esta página web. Ahora, eso sería un ataque DOS. ¿Cómo se evita? Ya el framework lo está evitando por nosotros, está evitando esos bloqueos, y no solamente evita la entrada de ese tipo de datos que no autorizamos nosotros, es decir, que se hacen internamente en el servidor, y la salida de datos. Como aquí estamos solicitando datos desde un sitio externo a la aplicación, nos está devolviendo un success 0 y un mensaje que el user agent no es correcto, porque no estamos accediendo desde un ente permitido para nuestro servidor. Igualmente pasaría si hiciésemos una petición POST en donde estuviésemos mandando datos en vez de solicitar información. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestra API REST deliberadamente pueda permitir este tipo de cosas? Bueno, ya ahí nosotros tendríamos que quitar esta protección solamente para la API REST y asumir que ahora podemos recibir datos y obtener datos también desde un servidor externo desactivando esto. Para eso nos tendríamos que ir al firewall que está en core, kernel, firewall, y aquí vamos a ver que aparece un comentario en donde dice que el primer true, es decir, este que está acá, corresponde al uso de la petición de la protección de OS para la API REST, que por defecto está en true. Si yo lo coloco en false y ahora yo recargo acá, fíjense que ya obtengo el resultado desde este servidor externo, porque ahora sí estoy permitiendo la salida de datos, ¿ok? Desde cualquier sitio. Es decir, esta petición necesariamente yo no la tengo que hacer desde otro servidor, yo la puedo hacer desde un teléfono. Si estamos programando alguna aplicación en Java, en C#, en algo así, y necesitamos conectarnos a una base de datos que esté escrita en MySQL, podemos crear una API REST con el framework y hacer este tipo de cosas para alimentar a la aplicación en el teléfono con la información que tengamos acá en la web. De esta manera, entonces haríamos unas peticiones y obtendríamos esto en formato JSON. Ahora esto lo estamos obteniendo en formato JSON. ¿Cómo yo utilizo esa información que tengo acá? Bueno,
Ya yo sé que aquí tengo un JSON, entonces yo lo único que voy a hacer es obtenerla de dos posibles maneras. La primera es obtenerla como un objeto, que es usando JSON, JSON decode, y colocando respuesta, imprimiendo en pantalla, por ejemplo, objet, y ya yo sé que el parámetro, el nombre de la propiedad sería nombre, este que está acá. Si ahora yo imprimo en pantalla, fíjense que me aparece Brian y lo tengo en un objeto, pero también lo podría tratar como un arreglo simple, no necesariamente como un objeto. Para eso le paso true a esta función que está acá y ya yo lo puedo tratar como un arreglo. En este caso, nombre. Imprimo y ahí aparece sin problema. Si hago el Bartoon, bueno, veré que es un arreglo. Recargamos y funciona. Bueno, ahí está, es un arreglo. Bueno, eso es lo que necesitamos nosotros saber para manejar la API REST. Ahora, nosotros estamos haciendo una petición GET, pero ¿qué pasa? Y la estamos creando aquí en Mat. Pero ¿qué pasa si hacemos esto mismo desde otro sitio? Vamos a hacer la prueba en otro lado. Vamos a borrarlo de aquí. De hecho, ya quitamos esta ruta. Si yo recargo acá, fíjense que no consiguió nada porque no entró nada en esa ruta. Nos devolvió un 404. Ahora vámonos acá a la API REST y vamos a crear otra ruta, pero la vamos a crear en get.php. Get.php vamos a hacer lo mismo. Se va a llamar igual. Fíjense que lo que cambia aquí es que básicamente es la misma sintaxis, solo que cuando es cualquiera excepto map no recibe el primer parámetro, que es el que la hace vivir. Esta ya simplemente va a ser una petición get. Entonces acá vamos a devolver algo, un arreglo. Array, hola, algo. Y esto se va a llamar hola. Vamos a ver que directamente si yo entro desde aquí a hola, no sirve. Porque no está funcionando. Bueno, básicamente no está funcionando porque no estamos generando una petición REST, una petición GET propia. Si se fijan acá, yo tengo un if acá que solamente se va a llamar esto, es decir, cualquier cosa que nosotros creemos acá, cuando de verdad yo tenga datos que esté enviando a través de GET. Si yo quito esto, vamos a ver que si funciona, ¿no? Ahí está, funciona, pero cuando tengo este if, solamente va a entrar aquí cuando mande cosas a través de get. Igual va a pasar por acá cuando mande cosas a través de post, porque y básicamente vamos a utilizarlo para lo que serían peticiones internas, en donde mandemos información con nuestros formularios y recibamos información desde nuestra misma aplicación, que estemos utilizándola con Ajax desde JavaScript. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué más podemos hacer? Ya vemos cómo funciona básicamente todo, la cuestión de la API REST, y ahora hay cosas interesantes que se pueden hacer con esto. Por ejemplo, aquí abajo tengo un ejemplo de cómo pasar parámetros por la URL. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a devolvernos a map, que es el que vamos a estar ocupando para todo esto, y vamos a copiar esto que está aquí. Cierro esto y aquí aparece. Bueno, fíjense, aquí está la ruta y hago un slash para definir otra ruta, pero esta ruta no la defino normal de esta manera, sino que coloco una variable. Esa variable yo la defino así. Por ejemplo, este va a ser el nombre de la variable y tiene que estar entre llaves. De esta forma va a ser una variable. Ahora voy a empezar a utilizar request, que está acá, porque ya nosotros hemos utilizado response. De hecho, vamos a hacer un return response. Bueno, entonces acá estoy devolviendo un arreglo hola con el nombre de la variable name. Lo que esté aquí va a ser lo que pase por acá y yo lo voy a obtener de esta manera. Básicamente es similar al funcionamiento que nosotros aplicamos cuando estamos utilizando las rutas en el framework, solo que aquí la ruta la definimos directamente acá. Bueno, vamos a hacer la prueba. Voy a apuntar a hola desde aquí, pero ahora le voy a pasar una variable, por ejemplo, Miguel, por poner algo, y voy a imprimir en pantalla echo jn nombre. Y bueno, como lo estoy tratando como un objeto, pues lo voy a usar así. Muy bien. No se llama nombre, sino no se llama hola, así que es nombre. Muy bien. Entonces ahora yo recargo y ya me aparece Miguel. ¿Por qué me está apareciendo aquí Miguel? Bueno, porque yo directamente estoy pasándole esto por la URL. Vamos a pasarle otro nombre. Perfecto. Cualquier otra cosa.
alguien, y si se fijan, esa es la respuesta que estamos obteniendo. Así es como nosotros haríamos para pasarle datos a través de la URL a la API REST. Ok, sabiendo esto, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos 20 minutos, ya sabríamos cómo darle uso a la API REST. Y esto no es necesariamente una sola, yo puedo definir aquí otra cosa, otra variable. Entonces acá yo, para acceder a esta variable, simplemente le coloco el nombre que yo quiera aquí y accedo a request, obtengo el atributo y ese atributo se llama variable. Así es como yo lo he escrito aquí. Entonces acá, yo respondo con un JSON así, en donde coloco, por ejemplo, var, y aquí esto se llama var. Para yo acceder a esta ruta, si yo ahora mismo ejecuto, vamos a encontrar un error, porque la ruta no está definida completamente. La ruta completa es todo esto, incluyendo esto y esta variable. Es decir, que yo tengo que escribir aquí, en este caso, otra, y aquí colocar el contenido de lo que varía. Algo, por poner algo. Y vamos a imprimir esto. Y vamos a imprimir también var. Ahora sí recargamos. Fíjense que ahora estamos obteniendo también eso. Bueno, ese es el uso de la API REST desde acá. Ahora vamos a ver en un próximo video cómo conectarnos a través de Ajax, cómo utilizar todo esto internamente y cuáles son las ventajas de hacerlo así. Bueno, nos vemos en el próximo video.